Doctor, ¿qué es la ley de víctimas? Para que me... No, bueno. ¿Eh? No. Es el aire, se me seca la garganta. Doctor, ¿qué es la ley de víctimas? Bueno, mira, acá a nivel nacional hay una ley, la 23372 del año 2017, en el cual el Congreso de la Nación sanciona esta ley de víctimas. Esta ley de víctimas, ¿cuál es el origen de esto? El origen es empezar a darle participación a las víctimas en los procesos penales. ¿Por qué? Porque antes de esto, la víctima era un convidado de piedra en un proceso penal. Claramente, a partir de la reforma de la Constitución, donde incorporamos todos los tratados internacionales como la propia nuestra norma, está regido en el Tratado de Derechos Humanos que la víctima debe tener participación en un proceso. A partir de ahí empieza a generarse todo esto, y entonces ya en este momento empezamos a decir que la víctima, en vez de ser un convidado de piedra, ya empieza a ser un partícipe en un proceso penal. La ley de víctimas nacional, primero lo que refiere es que quién es la víctima. La víctima es un damnificado directo de un hecho delictual o eventualmente un familiar directo en el caso de que haya una muerte, ¿no? Padre, hijo, tutor, guardador, bueno, todo es la línea sucesoria, digamos. Eso es lo que determina la ley como una víctima. Bueno, ¿y qué derechos le da esta ley? Esta ley lo que refiere, en grandes rasgos, es que en definitiva aquella persona es víctima de un hecho delictual o con los dedos en caso de un homicidio, de una muerte, tiene el derecho de tener conocimiento de qué pasa en ese expediente. ¿Qué significa? Que en definitiva yo soy víctima de un hecho delictual y el tribunal tiene la obligación de informarme qué actuación va haciendo en ese expediente. O sea, ya es un punto inicial muy importante porque en definitiva ahí la víctima empieza a conocer qué está pasando. Esto no debemos confundir con lo que es el querellante particular, ¿no? Acá estamos hablando solamente de víctima, que no se constituye en querellante, que simplemente es víctima del hecho, entonces tiene ese derecho a que el tribunal, en el caso de Córdoba, la Fiscalía de Instrucción, le vaya informando los pasos que va teniendo ese proceso penal. En ese contexto, lo que marca la propia ley es decir, mire, en ciertos casos particulares, el tribunal debe, previo a hacer una resolución, comunicarle a la víctima. Pongo entre comillas, comunicarle. No significa de que esa comunicación vaya a ser algo vinculante para el tribunal. Simplemente a la víctima el tribunal debe decirle, mire, por ejemplo, cuando se dicta una condena, cuando hay una condena, el tribunal tiene la obligación de comunicarle a la víctima que se condenó al sujeto, supongamos un delito simple, un robo calificado por uso de armas. O sea, yo voy por la plaza, viene un sujeto con un arma, me roba el reloj. Un robo calificado por el uso de arma de fuego, mínimo 5 años. ¿Yo qué hice en ese momento como víctima? Denuncié, perfecto. Después, ¿qué hice yo? Y bueno, me fui interiorizando de la causa. Fui preguntando qué pasó, detuvieron a alguien. Bueno, el tribunal debe ir informándome eso. Hasta llegar al momento del juicio, que cuando en el juicio se dicta una condena o eventualmente una absolución, tiene la Cámara la obligación de citar a esa víctima y comunicarle la resolución que hubo en esa causa. Doctor, ¿qué derechos tiene la víctima durante la investigación, durante la instrucción de una causa? Bueno, como nosotros sabemos, en nuestro sistema procesal cordobés, quien investiga la causa es un fiscal de instrucción, ¿no? Refiero a esto porque, bueno, es el sistema netamente acusatorio. En este caso, la víctima tiene el derecho, primero, a ser informada por el fiscal de instrucción de qué actuaciones va realizando en ese expediente. O sea, la víctima tiene el derecho de poder participar también en ese proceso, pero ya una figura que se llama la de querellante particular. Son dos cosas distintas. O sea, una es el propio derecho que tiene la víctima por ser víctima del delito, que es esa información que le va dando el tribunal respecto a qué acontecimientos van ocurriendo en el expediente. Pero bueno, también la ley de víctimas y nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba da la posibilidad a quien es víctima, dijimos víctima directa de un delito o un familiar directo en caso de una muerte, la posibilidad de acceder al expediente en la calidad de querellante particular. ¿Qué significa esto? La víctima, representada de Silvia, que está representada por un letrado, un abogado, ya tiene la posibilidad de participar, no solamente de ser informada, sino de participar
en la investigación. Proponer pruebas, ofrecer pruebas. En nuestro sistema cordobés, la víctima es un coadyuvante al fiscal, o sea, no puede suplantarlo al fiscal, pero sí puede coadyuvar esa investigación. Ir de alguna manera acompañando la investigación del fiscal, ir acompañando pruebas, ir tratando de generar pruebas también, ¿para qué? Para llegar a la verdad real. Por cierto que, como le dije, como esta figura debe tener una representación legal, en nuestra provincia de Córdoba tenemos una figura que es del defensor oficial, antes se llamaba asesor letrado, y a su vez tenemos también la figura del defensor de víctimas. O sea, esto fue una creación cordobesa de la posibilidad de que un abogado, un funcionario judicial, el asesor letrado, asesor se llama defensor oficial, es un funcionario judicial, funcionario con acuerdo legislativo, que va a acompañar a las víctimas en todo el proceso. Por cierto que esa víctima, para constituirse querellante y participar junto a este defensor de víctimas, debe demostrar que no tiene recursos económicos, ¿no? Porque está creado para eso la figura. Pero bueno, lo importante es que tenemos acá en Córdoba la posibilidad, quien es víctima, de concurrir a la defensoría oficial y se le va a dar un defensor oficial. Entonces, de esa manera, esa víctima en el proceso de la instrucción va a poder ir coadyuvando a la investigación, va a poder ir aportando pruebas y va a poder ir al lado del fiscal investigando. O sea, esa es la ventaja que tiene el ser el querellante particular. Por lo tanto, una víctima en el proceso de la instrucción tiene la posibilidad, primero, tiene el derecho de ser informada, tiene el derecho de que se le vaya comunicando lo que pasa. Y tiene también la posibilidad de poder constituirse como querellante y ahí sí empezar a coadyuvar a la investigación. Doctor, ¿cuál es la participación de la víctima en un juicio? Bueno, miren, en un juicio, primero vamos a repetir esto, ¿no? La víctima es quien ha sido perjudicado por un hecho delictivo. Perfecto, supongamos que la víctima no se constituyó en querellante particular, que este fiscal es coadyuvante, por llamarlo así, sino que es simplemente víctima. Bueno, en el juicio no va a tener participación en nada. En nada. El juicio se va a llevar adelante conforme a las partes que existan y lo que sí va a tener la Cámara, tiene la obligación por la Ley Nacional de Víctimas, es al momento de dictar sentencia, comunicárselo a la víctima. Comunicarle qué resolución se dictó. Por eso también es siempre bueno saber que cuando uno es víctima de un delito es muy importante constituirse en querellante particular. Porque de esa forma el querellante particular, ya en la etapa del juicio, es fundamental y le voy a decir por qué. Nosotros vamos al caso de una víctima que no se constituyó en querellante ni participa del juicio. Va a participar en el caso de ser testigo, le van a citar para declarar y nada más. Y después sí, la Cámara tiene la obligación de comunicarle qué sentencia se dictó y nada más. La diferencia es que si en la etapa instructoria, que es la etapa donde se puede, esa víctima se constituyó en querellante particular, ahí va a participar del plenario, es una parte más en el plenario, en las partes cuáles son fiscal, defensor, actor civil en caso de haber y querellante particular. Bueno, el querellante particular en la etapa del juicio, como es una parte, siempre es representado por un abogado, ¿no? Como es una parte, puede interrogar a los testigos, funciona como es una parte más acusadora. Es más, al momento de finalizar el plenario, alega también, hace su alegato, y su alegato, por lo general, es acusatorio. Bueno, pero mire, en un segundo, ¿cuál es la gran importancia del querellante particular en la etapa del juicio? Supongamos que en un juicio, por nuestro sistema acusatorio, sabemos que si el fiscal de Cámara pide una absolución, la Cámara no podría condenar, porque se quedó sin acusación. Bárbaro. Pero supongamos que hay querellante particular. El fiscal de Cámara insta la absolución, el querellante dice no. Acá a mi criterio se probó que el hecho existió y que este sujeto que está sentado allí es responsable. Entonces pide una condena. Eso habilita a la judicatura, o sea, a la Cámara, a condenar en el caso que los elementos de prueba lo den. No significa que porque acuse el querellante van a condenar, pero es una puerta que se le abre a la judicatura para poder examinar y eventualmente condenar. Ha habido muchos casos muy mediáticos acá, en los cuales, por ejemplo, no había querellante particular. Al no haber querellante particular, si el fiscal instó la absolución, la Cámara nunca pudo condenar. Entonces, por eso digo, lo importante que la víctima
se constituya en querellante particular para poder tener esa participación, porque si no lo hace y es simplemente la condición de víctima, lo único que va a tener es una información de qué resolución se dicta. Doctor, ¿qué pasa con la participación de las víctimas en un juicio abreviado? Bueno, este es un tema muy delicado, ¿no? Y que siempre se ha tratado de dilucidar qué poder hacer con esto. Mire, en el caso de, digamos, una etapa de juicio, el juicio abreviado que puede ser inicial, pero vamos a la etapa de juicio, ¿no? En la etapa de juicio, el juicio abreviado es un acuerdo legal, por cierto, que lo marca el artículo 415 del Código Procesal Penal, en el cual el defensor, el imputado o su defensor, hace un acuerdo con el fiscal para que el imputado va a reconocer el hecho y ante ese reconocimiento del hecho acuerdan la pena con el fiscal de cámara. Insisto, un acuerdo legal, o sea, todo dentro del marco legal, pero ¿para qué existe esto? Es porque es una forma de simplificar el proceso. A partir de que existen los juicios abreviados, había un descongestionamiento del sistema judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona llega a la etapa del juicio, pero bueno, el abogado se da cuenta que las pruebas están contundentes, o sea que en definitiva va a ser condenado. Entonces, para evitar hacer todo el plenario y, por cierto, para procurar una pena menor, hace el acuerdo con el fiscal. Bueno, pero ¿qué pasa con este convidado piedra de víctima? La víctima, aunque estuviese constituido en querellante particular, no tiene participación de ese acuerdo. La víctima en un juicio abreviado no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué puede hacer? Y ahora hay un proyecto, por ejemplo acá en Córdoba, de reforma al Código Procesal Penal, en el cual se diría esta reforma de que en un juicio abreviado se debe escuchar a la víctima en ese acuerdo. Debe escuchar, nada más. Y va a dar su opinión y nada más, pero eso no es vinculante ni para el acuerdo ni para el juez. Por lo tanto, esa es una gran deuda que tiene el sistema y si ahora se reforma nuestro Código Procesal Penal y funciona esta ley de víctimas nacionales, sería bueno una incorporación de esta naturaleza. Está bien, ya nuestro Tribunal Superior de Justicia ha dicho que la víctima no tiene participación, que en definitiva la víctima se debe sentir respaldada por el sistema cuando obtiene una condena, pero no debería intrometerse en el quantum de la pena. Eso dice la jurisprudencia, pero si se modifica la ley, los jueces no son legisladores, la ley rige mucho más. Entonces creo que esa es una gran deuda que tenemos que se tiene con las víctimas, que en definitiva puedan participar de ese acuerdo. Nosotros acá en Río Cuarto hemos tenido varios casos conocidos en los cuales las víctimas han quedado sumamente mal porque el acuerdo que hizo la Fiscalía con la defensa no sació sus expectativas. Yo recuerdo un caso de homicidio calificado, grave. Quedaron en 15 años. La gente quería más. Y bueno, pero bueno, la norma no lo explicita, el Tribunal Superior ya tiene su jurisprudencia, entonces quizá en este proyecto de reforma del Código Procesal Penal estaría bueno una incorporación de naturaleza. Lo que hemos visto, lo que he visto yo por los medios, lo que se pretende es decir, mire, ahora el fiscal tiene obligación de hacerle conocer a la víctima ese acuerdo, pero de escucharlo nada más. Con eso no hacemos nada, porque la víctima es una cuestión que ya de hecho se hace también. O sea, es la práctica judicial, sobre todo en Córdoba Capital, todos los fiscales de cámara citan a las víctimas previamente para decirles que están por generar un acuerdo con la parte. Muchas veces, ¿qué hacen los fiscales en Capital? Escuchan a las víctimas y quizá en razón de lo que escuchan, por ahí pueden aumentar la pena en ese acuerdo. Pero, ojo, lo hacen por una cuestión de voluntad, por llamarla así. O sea, no está marcado por la ley. O sea, la víctima no tiene participación en un juicio breve. Doctor, ¿qué asistencia jurídica puede recibir la víctima en las distintas instancias a partir de la denuncia y hasta que se llega al juicio? Mire, esta cuestión de la víctima en cuanto a una ayuda y demás, al día de hoy le diría que no existe, mucho menos en el interior. En Córdoba Capital existe un lugar que se llama Pueblo de la Mujer, donde allí hay personas especializadas para hacer una asistencia a la víctima. Incluso hay un defensor oficial de víctimas. Cuestión que en el interior no ocurre. Entonces,
eso nos genera a nosotros un serio problema, porque en definitiva, una víctima, está bien, la víctima, como ya sabemos, en el proceso puede constituirse creyente particular y a partir de eso intrometerse en investigación y demás. Eso debe ser con un abogado o puede ser con un asesor letrado, bárbaro. Pero lo que nos falta a nosotros es la creación de un ente para darle un respaldo a esa víctima, un respaldo desde lo psicológico. Yo por mi experiencia judicial he visto muchas veces hechos de delito contra la integridad sexual de menores de edad, donde esos menores nunca tuvieron asistencia, por ejemplo, donde esos menores, nada. Yo recuerdo algunos casos puntuales en los cuales se preguntó, mire, a su hija, a la madre de la víctima, ¿se le dio asistencia? No, una vez fuimos al dispensario y nada más. Bueno, eso es lo que hace falta y eso creo que está enmarcado dentro de este proyecto ahora de reforma del Código Procesal Penal, es la creación de un espacio específico. Lo que pasa es que ese espacio específico, que ya está en Córdoba, debería estar en todo el interior, debería estar en toda la provincia, donde en definitiva yo soy víctima de un delito de que fuese, poder recurrir a ese lugar donde yo tengo un apoyo psicológico, donde tengo un apoyo en un equipo interdisciplinario, o sea, donde eso es lo que en realidad es el espíritu de la Ley Nacional de Víctimas, ¿no? Que en definitiva la creación de estos espacios para poder darle una contención a la víctima, porque siempre nosotros cuando hablamos de víctimas y falta de contención uno piensa en delitos muy graves, ¿no? Básicamente simultáneamente delitos contra el sexual, pero no solamente eso, una persona que es víctima de un robo, una familia que es víctima de un robo, o ingresan a su casa, padre, madre, hay niñitos, los malhechores con armas en la cabeza de los niños. Eso le hace falta una asistencia psicológica. Bueno, yo le aseguro que de ese tipo de delitos contra la propiedad nunca hay nada. En el delito contra la integridad sexual, por ahí pasa esto como le cuento, le dan una entrevista con un psicólogo en el dispensario y nada más. O sea, realmente al día de hoy, si usted me dice, ¿qué respaldo tiene la víctima? Ninguno. Ninguno. Insisto, aparentemente este proyecto de ley va a ser la creación de toda la provincia. Ojalá que sea así, porque si no, siempre quedamos en lo mismo. O sea, la víctima tiene todos los derechos marcados por una ley nacional, tiene los derechos marcados ahora supuestamente por esta reforma. Bueno, pero eso hay que materializarlo. Porque si no es muy lindo cuando usted lee una norma, la misma ley nacional lo dice, la creación de estos espacios de contención. No están. O sea, lo importante es que esté en la norma, fantástico, pero a su vez que se ejecute eso en la práctica para poder dar un apoyo, porque y yo siempre reitero esto, delito contra la integridad sexual de menores, o sea, de mayores también, pero básicamente lo de menores, ¿no? Es decir, un niñito de 5, 7, 10 años abusado sexualmente, es necesario que tenga una contención. Y si hablamos de personas, por ahí, cuando eso ocurre dentro de un seno donde hay recursos económicos, lo obtienen, pero cuando no lo tienen. Y en definitiva, sí, por ahí le dan el dispensario local una sesión de un psicólogo. Y con eso no hacemos nada. Entonces creo que en ese aspecto la víctima está muy desprotegida. Hace falta una contención.